actividades que faltan. Terminamos de hacer las actividades que faltan, ya vamos a pronto a despedirnos. De hecho, creo este es nuestro último conexión síncrona, ¿no? O sea que hoy nos despedimos de las conexiones síncronas. Los extrañaré, pero bueno, ahí iremos. Inevitablemente que esta forma de conexión todavía no me satisface completamente, pero estamos aprendiendo a adaptarnos. Pero sí, vamos a comenzar entonces la clase. Yo voy a abrir la pantalla y cualquier dificultad me lo dicen, ¿oyeron? Estoy abriendo, vamos a esperar que la máquina lo haga. Un segundo. Ok, ahí está abriendo. Déjame cerrar aquí un poco para mantener una visión. Bueno, fíjense. ¿Me escuchan bien, verdad, Josué? Sí, profe, perfecto. Perfecto, ok. Fíjense bien, el tema de hoy es justamente ética y terrorismo. Entonces, vamos a tratar de, ¿cómo se llama? Primero de hacer una pequeña introducción de esos temas, porque normalmente suelen ser para algunas personas aburridos, pero es inevitable hablar del tema. Y cuando uno habla de ética, y la vincula pues con estos actos violentos, etcétera, es inevitable que realmente la distancia, y yo siempre lo digo de una manera un poco, si se quiere, drástica, ¿no? Realmente la distancia entre una persona que porta un arma y la cabeza de una persona, de otra persona que tiene al frente, la distancia que hay entre esos dos eventos realmente depende de la ética. Y la ética, porque la ética conlleva valores, conlleva principios. Y entonces es en función de esos valores y esos principios que construimos ética. Entonces, por eso que le digo que la distancia entre que una persona te dispare o no depende de esos valores y de esos principios. Por eso que tenemos que hablar del tema. Entonces, y vamos a comenzar con la constitución, de nuestra constitución. Vamos a recordar unas cositas que están allí escritas, porque bueno, es nuestra constitución, más allá de lo que podamos decir, pero ahí hay unos elementos que yo creo que son interesantes discutir. Y fíjense, por ejemplo, en uno de sus apartados dice, en la primera página dice claramente que Venezuela se constituye un Estado democrático, social, de derecho, justicia. Ya ustedes saben eso, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Entonces, hay dos conceptos que están allí y que se relacionan, obviamente, todos ellos, pero fíjese que resalto en rojo, ¿no? La vida y la ética. O sea, dos palabras que están vinculadas en el terrorismo, pues, porque el terrorismo, insisto, y el bioterrorismo en particular, es el concepto que veníamos manejando de la vida contra la vida, está implícito en ese concepto inicial y sucede que es de los valores superiores que tiene supuestamente la República y la ética, ¿no? Y de hecho, todos los demás elementos, la libertad, la justicia, la igualdad, giran alrededor de estos elementos. Porque ¿quién puede tener libertad, justicia, igualdad, que no es algo que tiene la propiedad de vida, que está vivo? Entonces, es muy interesante. Y además, esa vida tiene principios y o sea, construye principios y construye valores. Entonces, eh, estamos todos vinculados en ese sentido. Entonces, en función de eso, las sociedades, no solamente en Venezuela, o sea, estamos hablando en general, globalmente, las sociedades se manejan en función de esos principios y de valores similares. Entonces, este, la vida conectada con la ética, que es lo que estamos discutiendo, se convierte en una contigüidad irreductible, como lo acabamos de decir. Y de hecho, como digo, a través de esa línea azul, realmente puedes conectar todos los demás, la libertad, la justicia, la igualdad. Eh, 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 y pareciera ser un eje sobre el cual se desarrollan mucho nuestras relaciones humanas, nuestra conexión con el otro y con los otros y con las otras. Y ahora con el nuevo lenguaje, las otras. No sé, no importa, yo en eso no tengo problema. Sigo insistiendo, esa es nuestra contigüidad irreductible con la vida y la ética. Entonces, el bioterrorismo justamente
se incide literalmente sobre el concepto de vida, ¿no? ¿Cómo se llama? Destruyendo además de manera simultánea la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y los pluralismos políticos literalmente quedan destrozados cuando hay un acto de terrorismo y un acto, obviamente el bioterrorismo es un derivativo del terrorismo, se hace presente. O sea, entonces, entiendes, por eso que estamos hablando el impacto que tienen estos eventos en la vida de una sociedad, es porque justamente da en el corazón de lo que es la constitución general de una sociedad, la construcción de una sociedad, gira alrededor de estos elementos que destaca la Constitución Nacional, porque es que está en muchas de las constituciones del mundo, o sea, tampoco es, y en muchas de las reglamentaciones, normativas nacionales e internacionales, pues estos son los elementos sobre el cual gira las sociedades humanas. Entonces, más allá, insisto, para no entrar en esos detalles que si se cumple o no se cumple, esa no es la discusión nuestra hoy. Nuestra discusión es que efectivamente en cualquier libro que usted agarre de ética, que usted intente abordar el tema, estos son los elementos que van a estar en discusión, que van a estar siempre como una especie de columna vertebral sobre el cual gira todo lo que es la vida y la ética en una sociedad. Entonces, eh, obviamente, el terrorismo y su correlativo bioterrorismo impacta también en lo que significa la ética. Ya dijimos, si la ética se construye en valores y principios, entonces, ¿cuáles son los valores y principios que maneja el terrorismo? El terrorismo en general, porque claro, cada uno tiene su particularidad, pero estamos hablando de manera generalizada. ¿En qué se fundamenta? ¿En dónde se fundamenta? Pues el terrorismo en términos de principios y en términos de valores para generar pues eso, ¿no? Pero la verdad es que el acto per se, el acto violento que suele conllevar, conlleva una destrucción de una serie de ordenamientos jurídicos, nacionales, internacionales, etcétera, y vuelvo, insisto, una serie de valores y principios que son rotos, literalmente fracturados, cuando un acto de terrorismo se hace presente. Entonces, dado que el bioterrorismo perdón, esa sección del terrorismo que tenemos, que es el bioterrorismo, está metido en ese nuevo concepto que surgió por allí en los últimos años. Creo que, si no mal recuerdo, a partir de los años 80, se hace muy presente el concepto de bioética. Y lo bioético, que no tiene nada que envidiarle al concepto original griego de ética, y ya vamos a discutir un poco sobre eso. Simplemente le agregaron el término bio porque los últimos avances que ustedes han visto que se ha tenido en biotecnología, en el manejo de lo vivo, en la manipulación del genoma, en la secuenciación del genoma, ya yo hablo con más libertad con ustedes en estos términos, eso como ha roto las barreras que nos alejaba del manejo de la vida, pero ahora la podemos manejar, la podemos alterar, podemos modificarla de alguna manera. Se construyó un concepto trayéndolo a la realidad llamada bioética, o sea, lo ético sobre la vida, o sea, qué cosas tenemos ahora que reflexionar desde el punto de vista de la ética con respecto a estas nuevas tecnologías que son capaces de alterar el genoma humano, incluso de patentarlo, como algunos han sugerido. Entonces, se, se solidifica un concepto nuevo, que es el concepto de bioética, pero insisto, no tiene nada que envidiarle a las reflexiones éticas que ya veníamos haciendo sobre lo humano y que hoy aborda también problemas de animales, de plantas y de lo ecológico. O sea, la ética ha trascendido ese universo que los griegos inventaron para lo humano y hoy trasciende, sin duda alguna, las barreras humanas que habíamos colocado sobre él. Entonces, a través de la ONU, por ahí conseguí un concepto que viene manejando con respecto al terrorismo. Hay muchos conceptos más o menos próximos, ¿no? Pero quise seleccionar porque tiene un aspecto interesante. Fíjense, según las Naciones Unidas, el terrorismo es todo acto, además de lo ya contemplado en los convenios existentes, cometido con la intención de causar la muerte o lesiones graves a civiles o no combatientes,
con la intención de intimidar a una población o de obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Es una especie de coacción. Pero fíjense que yo he resaltado en rojo en la frase lo de civiles y no combatientes. Eso es sumamente interesante y le doy solamente un paseo. No podemos profundizar todo lo que nos gustaría profundizar en términos legales sobre este concepto, pero fíjense qué interesante lo que sucede. En el momento que yo digo esto y yo asumo que este es mi concepto de terrorismo, entonces me obliga a clasificar los actos terroristas como actos criminales o actos de guerra. Y el hecho que sean actos criminales o actos de guerra tiene, obviamente, importantes consecuencias dependiendo de cómo lo clasifico. Pues. Entonces, obviamente, necesito concentrarme en el concepto para saber cómo clasificar el evento terrorista. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo asumo que, es un ataque de un grupo o de una persona a civiles o a no combatientes, estoy literalmente asumiendo que los actos terroristas tienen una categoría de actos de guerra. Es decir, que si es verdad que son actos con categoría de actos de guerra, entonces estamos que todo acto mediado por terrorismo, las personas afectadas son civiles o no combatientes y el que hace el acto es un combatiente. Entonces, si es un combatiente, fíjense bien lo que sucede, internacionalmente se asume que los convenios que tienen que ver con los estatus de guerra, pues los convenios internacionales lo convierten lo convierten en un potencial prisionero de guerra. Entonces, él está amparado por los convenios de La Haya de 1907, por el convenio de Ginebra de 1949 y los protocolos y otros protocolos adicionales del año 77. Entonces, él se convierte en un personaje no clasificado como criminal, sino como combatiente. Y por tanto, no quiero utilizar la palabra protegido, quizás no es la palabra adecuada, pero sí amparado por estos convenios internacionales. Profe, Entonces, una pregunta. perdón, disculpa. Aquí cuando decimos que es combatiente, se refiere tanto a los, o sea, también hace referencia a los autores intelectuales de... Ah, claro, aquí vamos, como te digo, me encantaría profundizar en esto, porque, claro, le estoy dando estos detalles para que ustedes vean lo complejo del tema terrorismo. Okay. Ciertamente, el problema de los actores intelectuales siempre acuérdate que siempre en general los actores intelectuales quedan como nominados, más suelen no ser, ¿cómo se llama?, develados de manera clara. Porque el intelectual siempre, al estar detrás de los acontecimientos, siempre queda protegido por ese detrás de los acontecimientos. Sin embargo, también porque él se convierte en un estratega de guerra. O sea, entiéndase que el acto per se es asumido bajo este concepto, ¿ok? Bajo este concepto pareciera ser un problema pareciera ser un acto de guerra. Si es un acto de guerra, entonces el intelectual es un estratega de guerra. Okay. Entonces por eso te digo, o sea, un abogado puede jugar divinamente con estos conceptos y vuelvo, insisto, amparar bajo esta sombrilla de los convenios internacionales sobre prisioneros de guerra todo acto terrorista. ¿Ok? Y Chévere. acuérdense además, dime, perdón. No, qué chévere, qué gracias por la info. Ok. Y fíjate otra cosa para que no lo olvides, que estábamos ya manejándolo en las clases anteriores. Acuérdate que la mayoría de los actos terroristas tenían vínculos ¿con qué? Con lo político. ¿Ok? Acuérdate que muchos de los móviles o las motivaciones del acto terrorista per se está vinculado con móviles de tipo político. Y cuando los móviles son de tipo político, eso se parece mucho a actos de guerra. ¿Ok? Porque literalmente es contra un Estado. ¿Ok? Entonces, por eso todo lo que significa el ISIS, Al-Qaeda, todos estos grupos realmente declaran guerra, es cierto, pero la guerra, vuelvo, insisto, es real, pues es decir, son actos de guerra, no son actos criminales, para que podamos hacer la distinción
cómo se visualiza este elemento de manera internacional, a pesar de que la gente del pueblo nato que sufre el ataque considera que son unos criminales y que deberían ser probablemente sometidos a la penalidad criminal, a la ley penal criminal como tal, pero no sucede que, como ya se lo estoy aclarando aquí, la situación de discusión abierta que hay en el mundo, incluso desde los famosos acontecimientos del 2001 con las Torres Gemelas, hace pues que esté abierta esta discusión y sigue siendo un acto de reflexión legal en los ámbitos de la legalidad y de la justicia, ¿no? Entonces, y volvemos así, insistiendo en el hecho que son combatientes. Entonces, al ser considerados prisioneros de guerra, los individuos están protegidos por una determinada convención internacional. Su tratamiento está sujeto al escrutinio internacional y no está claro si el gobierno del país en el que los individuos cometieron esos actos tienen el derecho moral y legal de llevarlos a juicio por crímenes de guerra o de extraditarlos para ser juzgados. Fíjense en qué problema se le presenta a cualquier Estado una situación terrorista, ¿no? Una situación de acto terrorista. Porque nos metemos en toda esta situación que significa el terrorismo con una visión desde la categoría de actos de guerra. ¿Ok? Seguimos. Pero bueno, pero nosotros, esto para darle, digamos, una introducción sabrosa a lo que vamos a hablar hoy, la bioética, justamente, que es una reflexión ética ante la vida, de hecho esto es un artículo que yo escribí que les haré llegar para que vayan leyendo sobre eso, cómo hace una reflexión, cómo hace uno puede hacer una reflexión ética ante ¿cómo se llama? Delante y más allá de la vida, porque la ética se extiende, la ética sobre la vida se extiende desde la concepción del individuo. Fíjense bien lo que estoy diciendo, la concepción, es decir, prácticamente en el momento que tú piensas que vas a tener un hijo, desde ese instante hay un acto ético. Y ese acto ético va y atraviesa todo el desarrollo del individuo. Y no vamos a decir hasta su muerte, sino después de su muerte inclusive. Fíjense por eso la necesidad de personas que han sufrido los desaparecidos, que le robaron sus hijos durante la guerra, se lo llevaron, más nunca lo vieron, o fueron prisioneros y los mataron en algún lugar lejano y nunca supieron sobre sus cuerpos. El caso de las madres de la Plaza de Mayo, de Argentina. O sea, ustedes han oído mucho estas historias y ustedes ven que esas personas luchan porque se devuelva el cuerpo de alguna manera. Es decir, el cuerpo vuelva a estar, si bien no puedo devolver el cuerpo, devolver su memoria. Y devolver la memoria no es más que un acto de dignificación. Es decir, en la ética, al lado de la ética o alimentando la ética está la dignidad. Entonces la dignidad es algo que nos acompaña, insisto, desde nuestra concepción hasta la muerte y más allá de la muerte. ¿Okay? Por eso es que el ser humano, en nuestra concepción, cuando lo veíamos aquellos neandertales, insisto, aquel aparente ser primitivo, que ya sabemos que no era nada primitivo, era un ser muy inteligente, el neandertal, uno de los actos más extraordinarios que hacía era justamente enterrar a sus muertos, haciéndole un ritual, y ese acto de ritualización de la muerte es la que nos lleva de nuevo al concepto de dignificación de la muerte. O sea, nosotros, y dignificación del ser humano. El ser humano es dignificado permanentemente, debe ser dignificado permanentemente por una cuestión ética. Entonces, allí sabemos que la vida contrasta muchas veces con esa dignificación, pero insisto, la dignidad vinculada a la ética nos debería acompañar incluso más allá de la muerte. Entonces, hay dos obras de las cuales quiero hablar hoy rápidamente. Una es una obra de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz y la otra una obra de George Orwell denominada 1984, que se han hecho muy famosas en los últimos años, particularmente ahorita que estamos viviendo esta experiencia de SARS-CoV, y entonces vuelven otra vez una serie de discursos sobre la autoridad vigilante, disciplinaria, donde todo el mundo tiene que hacer lo mismo, porque si no te arriesgas a que tu vida, poner en peligro tu vida, pero estamos permanentemente siendo vigilados
por una especie de presencia que puede ser el Estado, pero a veces no es el Estado, sino una especie de poder global que hoy está representado en la Organización Mundial de la Salud. Pero quiero decir, entonces estas obras han recuperado de nuevo su permanente actualización. O sea, estas obras jamás han pasado desapercibidas, siempre han sido discutidas a lo largo de los años de su aparición y hoy por hoy siguen siendo material de discusión. Entonces, yo quiero traerlas a colación porque en el caso, por ejemplo, de Un Mundo Feliz, fíjense, en El Mundo Feliz hay, Aldous Huxley inventa un concepto, inventa un método que le llama el método Bokanovsky. Ahora, el método, en todo el estilo de la ciencia ficción, el método Bokanovsky lo que traducía es que hay un óvulo bokanovskificado que va a proliferar y se va a subdividir como cualquier, o sea, como lo hace un óvulo, ¿no? Solamente que este óvulo bocanovskificado, literalmente de una producción de 96 seres humanos, donde antes solo se conseguía uno, es un progreso extraordinario. Es decir, que con un solo óvulo yo puedo tener hasta 96 seres humanos y a partir de un único. Y a eso en El Mundo Feliz se llamaba el progreso que había hecho la humanidad. Lo interesante de estos óvulos y de estos seres que se producían en serie, eh, era una de las formas de garantizar, es un instrumento que permitía garantizar la estabilidad social. Es decir, yo lograba literalmente definir la clase, vamos a llamarlo así, la clase social a la cual pertenecía cada uno de estos grupos que yo producía en el laboratorio. De manera que estaban los alfa, los beta, los gamma, etc. Y entonces, las clases más inferiores pues tenían un comportamiento que era totalmente regulado a partir de, como dice por acá, si no me recuerdo, entonces fíjense, los hombres y mujeres eran estandarizados en grupos uniformes, como ya decía, alfa, beta, gamma, y todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo, es decir, la gente era totalmente homogeneizada y entonces no había problemas de conflicto social, pues porque al ser todo el mundo homogeneizado, y además aceptando su condición, pues los conflictos se reducían prácticamente a cero. Entonces, así como dice aquí, literalmente, lo leemos brevemente, Un Mundo Feliz es la novela más famosa del escritor británico del año 1932. La novela es una distopía que anticipa el desarrollo de la tecnología reproductiva, cultivos humanos, e hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas. Efectivamente, una de las cosas que vemos en la novela y las películas, porque hay varias películas que se hicieron al tema, es que las personas, además, cuando había algún acto relativo de rebelión, le daban esas drogas que se llama soma, que los volvía de nuevo en su estatus pasivo en cada una de las clases. La alfa era la clase dirigente y la que mantenía pues el control absoluto del sistema social. El mundo aquí descrito podía ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad es ordenada en castas, donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social. Saludable, avanzada tecnología y libre sexualmente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Entonces se llama un mundo feliz. Entonces, sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras. O sea, se elimina el concepto de familia, se elimina el concepto de diversidad cultural, el arte pues queda reducido a formas homogéneas, el avance de la ciencia pues ya se hizo lo que había que hacer para controlar a la humanidad, literatura, religión, filosofía, amor, todo eso queda reducido prácticamente a cero porque la humanidad pues ha sido homogenizada. Homogenizada y cito, conservando castas o clases sociales. ¿De acuerdo? Ese es un poco el principio de Un Mundo Feliz. Entonces, cuando usted lee eso, usted puede empezar usted roza en su cerebro, debe estar diciendo algo, que aquí hay algo raro, aquí hay algo que incluso algunos, las personas lo definen de manera espontánea, no, esto no está bien, ¿no? ¿Por qué no está bien? Cuando uno dice que no está bien, probablemente está jurungando una cosa que llamamos ética. Porque, bueno, insisto, hay principios y valores con los cuales hemos estado colidando a lo largo de nuestro desarrollo como humanidad, que nos impide ver esto como un verdadero progreso, como la palabra que puse allí, ¿no?
¿Es esto realmente un desarrollo aceptable para la humanidad? Es una pregunta. Pero cuando yo me hago esa pregunta, más allá de ser filosófica, porque de hecho lo es ética. Y entonces, bueno, ahí vienen las buenas discusiones. Luego está esta obra de George Orwell de 1984, insisto, recomiendo su lectura. Eh, Básicamente, literalmente empieza así como ustedes están leyendo allí. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color, a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones: el gran hermano te vigila. Decían en grandes letras, en grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston, que es uno de los protagonistas de la novela. En la calle, en la línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra: IN Jesús. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados y se quejaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en vuelo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. Fíjense bien, ese es para que ustedes vean la atmósfera de la novela. Para aquellos que quizás han visto también la película, está muy bien hecha, que pueden verla. Yo les puedo intentaré enviarles el link y trato de enlazarles estas obras también por si tienen la curiosidad de leerlas, si no la han leído todavía. Como ustedes ven, una policía del pensamiento, ¿no? Es decir, alguien que te observe y te vigila permanentemente. Si ustedes se dan cuenta, la época que ustedes están viviendo hoy es la época del Gran Hermano. ¿Qué quiero decir? Cada vez que usted traza un pequeño mensaje de WhatsApp, usted está evidentemente vigilado. ¿Qué quiero decir? Eso queda en un gran registro y obviamente una sociedad a través de Google, son grandes observadores de la humanidad. Entonces, por eso es que les digo que en 1984, otra obra se ha puesto de moda a partir de todos estos elementos hoy disponibles, en el cual hacer trazabilidad de la actividad de un ser humano es muy fácil a través de su celular. Fíjense, por ejemplo, ¿qué sucede con los últimos acontecimientos ¿cómo se llama? Con el coqui y estas cosas que pasó en Venezuela? Trazar más allá de lo que queda, pero se los digo de manera simple, es decir, trazar la ubicación de un personaje como este no es difícil si yo tengo la posibilidad de acceder a su celular. Entonces, y vuelvo, les puedo decir, el SEBIN y todos estos servicios de inteligencia tienen manera de acceder a cualquier celular. Y no solamente el SEBIN, estoy hablando del FBI, la KGB, etcétera. Todos estos organismos de inteligencia nacional e internacional tienen la capacidad de acceder a cualquier celular. Y solamente con el celular yo puedo ver los WhatsApp, ver los mensajerías, ver las fotos, etcétera. Yo puedo rápidamente trazar como lo hacía o como lo sugería de alguna manera el Gran Hermano, que todavía no tenía la novela de George Orwell, celulares, etcétera, etcétera, pero la vigilancia era permanente. Esa vigilancia permanente además hoy se traduce para los que vivimos en esta época en las famosas cámaras de vigilancia, las cámaras donde usted está siendo observado sin saber que está por allí. Entonces, por eso es que el panóptico de Jeremy Bentham, escrito en 1787, se hace también vigente, del cual, por cierto, el que lo hace famoso es Foucault, nuestro amigo Foucault, en su famoso análisis sobre el poder. Él decía Foucault, utilizando el ejemplo de Jeremy Bentham sobre el panóptico, bueno, que lo ideal de una sociedad es justamente lograr, y lo leo literalmente como dice: el efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido, porque le explico una cosa rápidamente que olvidé. Fíjense, todo se concentra en una torre central. Aquí hay un vigilante, ¿ok? Y en cada una de estas celdillas que usted ve allí hay un preso, una persona que está presa. Pero usted tiene acceso a todo lo que hace esa persona, ¿ok? A través de esta torre central. De hecho, si yo pongo aquí un espejo
que sea imposible visualizar lo que hay adentro, se hace más interesante esta pantalla, porque yo desaparezco literalmente del escenario, aunque yo sé que está la torre allí, pero la persona que está aquí tiene la visión de cada uno de los prisioneros, pero los prisioneros no saben quién está allí adentro. De manera que siempre van a estar vigilados permanentemente y cada uno de los comportamientos de ese prisionero son visualizados, casi, ¿cómo le digo? De forma matemática, literalmente, ¿no? O sea, yo lo veo con suficiente precisión. Entonces, comportamiento, actitudes, formas de ver, formas incluso de hablar, etcétera, van a ser observadas de manera directa a través del panóptico. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Eso le llaman el efecto panóptico, el efecto más importante panóptico, es inducir en el detenido, o sea, la persona que está encarcelada, un estado consciente y permanente de visibilidad que garantizaría el funcionamiento automático del poder. ¿Sí? Porque ustedes entenderán que el que está aquí, en el centro de la torre, disculpen, tiene poder, el poder de vigilar a cada uno de ellos y saber cuándo cada uno de ellos ha cometido o no un error, etcétera, o algo que sea, ¿cómo se llama?, suficientemente importante como para declararlo negativo, etcétera. Entonces, el efecto más importante panóptico es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de que lo están vigilando, lo que garantiza el funcionamiento automático de poder, sin que ese poder se esté ejerciendo de manera realmente efectiva en cada momento. O sea, realmente yo no estoy agarrando a la persona y si tú no, pero la persona se siente observada permanentemente. Entonces, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Entonces, ese estado particular también es descrito aquí en el libro original de Jeremy Bentham. Decía, si fuéramos capaces de encontrar el modo de controlar todo lo que a cierto número de hombres les puede suceder, de disponer de todo lo que los rodea a fin de causar en cada uno de ellos la impresión que quisiéramos producir, de cerciorarnos de sus movimientos, de sus relaciones, de todas las circunstancias de su vida, eso es lo ideal. Y hoy, vuelvo, insisto, parece que George Orwell se hubiese hecho realidad. Es un poco lo que se observa, insisto, cada vez que usted entra en su computadora, usted está haciendo, de alguna manera, usted está exponiendo a que sus movimientos, sus relaciones y todas sus circunstancias de vida sean realmente registradas, ¿no? Y queden registradas y son fácilmente trazables en cualquier momento en que alguien quiera averiguar algo de su vida. Eso, todos estamos expuestos a eso, ahora que aparecieron, pues, insisto, estos sistemas extraordinarios de comunicación humana, pero que sin duda es susceptible a ser excelentes sistemas de vigilancia. Entonces, ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque, bueno, un acto terrorista hoy por hoy se da en estas condiciones. Y al darse en estas condiciones, pues estamos, ¿cómo se llama? Trazando permanentemente y vigilando permanentemente el movimiento de diversos grupos, por más clandestino que fuese. Entonces, y a su vez, los terroristas tienen posibilidad de acceder también a la información que hay en distintos sitios. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, hace poco Hillary Clinton quedó totalmente al descubierto a través de estos sistemas de Wikileaks, que no es más que algo como esto, es un sistema que permite incluso la vigilancia de individuos, de grupos de individuos a estados. O sea, eso es sumamente interesante lo que está pasando. Eso genera todas lo que está allí en discusión en esas fuerzas contrapuestas es el poder. Y hay una lucha por decirlo así, contra el poder y por el poder muy interesante y que es necesario que ustedes también vayan vigilando porque es de ahí, de esas tensiones que se producen entre el poder y los ciudadanos, lo que está generando pues todas estas expresiones que en algunos casos llegan a ser suficientemente violentas como para para que se ejerzan en forma de terrorismo. Entonces, acuérdense de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de las clases, aquel famoso cuadrito donde clasificábamos las formas de violencia. Recuerden, en este mundo, más o menos similar al de 1984, con la palabra democracia en el medio, sin embargo, una democracia altamente vigilada. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra Erika. O sea, sí, ajá. Ya pasamos de este Sí, tema a otro, queda un ajá. minuto. Entonces, no sé si nos Ok. pausamos y... Claro, claro. Buenísimo. Vale, Entonces, pausamos y seguimos, ¿no?
Vale, chévere. Vamos a finalizar entonces. Gracias. De nada.